al botón de grabar de esta charla. Es la segunda entrega de Viviendo de la Narrativa. Hoy vamos a hablar en particular de los asuntos legales que a veces nos sorprenden porque pues leímos un contrato y lo firmamos, pero a veces no somos capaces de dimensionar esto qué significa para tu futura vida, ni para tus ingresos, ni de pronto incluso en el momento en que digas, no quiero seguir trabajando con esto, pues primero hay un contrato que seguramente cuando lo leíste no tenías claro. Y para eso hemos invitado a una gran abogada, Catalina Quintana, a la que pues yo ya he tenido el placer de ir a varios talleres de ella, que me han parecido muy didácticos, muy claros, sobre todo muy bien hechos para, digamos que todo el gremio creativo, que me parece que a veces pecamos de estar muy metidos en la creatividad y no nos damos cuenta que la creatividad debe tener más patas que se conecten con más cosas. Hoy nos va a acompañar, fuera de Catalina, que enseguida la vamos a presentar, Andrés Lopera Sánchez, gran amigo, gran escritor, gran guionista. Te podría seguir dando más cosas de grandeza. Andrés. Saludos a todos. Es importante acá. Hay una persona que está tratando de conectarse. ¿Cuál es el password? Narrativa en mayúscula, en todo en mayúscula. Espérate un momento, aquí lo voy a... No, narrativa con N mayúscula, solamente. Bueno, Mira, muy felices de esta segunda entrega. Vamos a hacer este espacio con una frecuencia fija, mensual, para compartir conocimiento, compartir con expertos como Catalina y bueno, hablar siempre de creación, de creatividad y de todo este medio fantástico en el que estamos. perfecto. Bienvenidos todos. Eso, bienvenidos. Y si hay alguien que no haya entrado a la reunión por medio de una invitación a su mail, aquí les enviamos el enlace al formulario para que se inscriban. La única manera que tenemos de comunicarnos con ustedes y enviarles información sobre futuros talleres. Por ejemplo, Andrés ahora está dando unos diplomados en la Universidad de La Sabana. Yo estoy dando unos talleres de documentalismo activista en redes sociales. Si no tenemos sus datos para enviarles esta información, pues no los podemos invitar. Así que les rogamos que los que no se hayan inscrito entren a este enlace, llenen el formulario y ya con eso sencillamente les seguimos enviando. Ahora sí, a la invitada de honor de esta charla, que no la hemos dejado hablar, porque es una gran sorpresa. Me encanta que nos haya dicho que sí a esta invitación. Catalina Quintana, cuéntanos tú quién eres, qué haces y cómo salvas todo el tiempo al mundo y a los emprendedores desde tu escritorio. Hola, hola a todos. Mi nombre es Catalina. Qué rico estar aquí con todos y compartir toda esta pues, información y darles como todas esas herramientas en este mundo creativo y cultural. Y ustedes son las personas que hacen vibrar al mundo con toda esa creatividad que tienen y yo los ayudo. Yo soy la que los protejo y trato de que todo eso de verdad tenga valor y que puedan ser muy exitosos y cumplir sus metas y sus sueños, porque creo que eso es lo más importante. Tengo una empresa que se llama Linkcase, nos dedicamos a asesorar a los emprendedores y de llevar todos estos temas legales que muchas veces son un poco complicados o parecen como en otro idioma, llevárselos al idioma que todos hablamos y el idioma como todo tiene un lenguaje especial, la fotografía tiene un lenguaje especial, la música tiene un lenguaje especial, pues las leyes también tienen un lenguaje y la idea es que ese lenguaje sea fácil y claro. Entonces hoy vamos a tocar este tema de contratos, negociaciones, cláusulas, temas un poquito complejos, pero dándoles muchas herramientas para que cuando les toque llegar a ese momento, pues lo puedan hacer de la mejor manera. Perfecto, mira, entonces la dinámica, chicos, que les proponemos hoy es
Catalina nos va a dar una introducción de unos 20 minutos a la parte legal, que yo creo que, aunque por más que sepamos de contratos, porque pues ya los hemos firmado, ya hemos pagado la cuota de haber firmado el contrato que no era, o de no haber leído bien las cláusulas o los términos, digamos, de expiración o esto que incluya. Y después de que Cata dé su introducción, que va a ser más o menos unos 20 minuticos, vamos a empezar a hablar de casos en particulares. Si ustedes tienen alguno que quieran preguntar, pues Andrés y yo tenemos bastantes ejemplos yo diría que más de 20 años de estar trabajando con esto, sustos es los que uno ha tenido, de aprendizajes gigantes, porque pues digamos que la parte legal siempre nos atropella un poco, sobre todo al principio, y esta charla se trata de hacer que como ese proceso de sacar callito legal, pues sea más corto. Súper. Y de pronto, antes de empezar, una recomendación, mientras estemos con la exposición de Cata, que todos tengamos los micrófonos en silencio para que esto fluya de una manera fácil. Listo. Y silenciosa. Súper. Bueno, gracias. Yo traje una presentacioncita como para darnos a todos como una guía. Entonces les voy a compartir. Y voy a bajar esto acá. Eso. Listo. Ahí me están viendo. Listo. Entonces, pues acá lo que ya hablamos. Bueno, hoy les quiero como traer inicialmente el tema de unos conceptos clave para que nos den un poquito más de marco, de claridad que nos movemos, y ya hablarles de temas de contratos puntuales, cláusulas y un poquito de tips y de temas de negociación. Entonces, lo primero que les quiero contar es darles una breve explicación que para muchos de pronto es claro, pero quería traerlo para que fuera mucho más fluido ya cuando nos centremos en el tema de contratos, el tema. Entonces, como ustedes saben, la propiedad intelectual es el mundo grande, es el mundo de toda esta creación humana que se realiza, todos esos bienes inmateriales, los activos intangibles, la creatividad, el mundo creativo nace y lo enmarca el nombre de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes mundos, el de derecho de autor y el de propiedad industrial. El derecho de autor es todas estas obras literarias que hoy venimos a hablar. Este género es todas las manifestaciones como del espíritu, es la música, el arte, las obras audiovisuales. Y en la propiedad industrial hablamos más de invenciones, de diseños industriales, de modelos de utilidad. ¿Cuál es la gran diferencia de estos dos mundos? Que en el derecho de autor, cuando yo solo creo mi obra, inmediatamente nace a la luz legal. Es decir, nadie me tiene que decir que ese libro que yo escribí es una obra literaria. Nadie me tiene que dar ese sello para que viva a la ley, a la norma legal. Y en cambio, la propiedad industrial sí necesita un aval, sí necesita un registro, necesita una entidad que me otorgue como ese derecho a yo poder explotar esa patente y ganarme un dinero por esa explotación o esa exclusividad de explotación. Entonces, esto es lo que diferencia, la diferencia más grande entre derecho de autor y propiedad industrial. Por eso muchas veces nos pasa que dicen, yo creo esto y porque voy a ir a registrarlo antes de que alguien me lo quite. Entonces, una cosa es que yo lo registre por protección y por prueba de terceros, que yo lo puedo hacer con el derecho de autor, y hay una entidad en Colombia, y cada país tiene una entidad. En Colombia se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde yo registro estas obras y las registro más para temas probatorios, más para temas que el público en general conozca que esa obra me pertenece a mí y yo soy la autora inicial, pues, o la principal que realicé esa obra. En cambio, la propiedad industrial no lo hago por temas de publicidad, lo hago es para que nazca a la ley. Entonces, y también pasa mucho con el registro de marca. Entonces, puede haber obras que son de derecho de autor y que adicionalmente las quiero proteger con su marca, porque quiero que la marca sea
que nadie más la pueda utilizar en ninguna otra categoría o en una categoría que sea similar a la que yo quiero explotar esa obra. Entonces, para que esa marca viva, esa marca sí me toca registrarla para que nadie me la pueda tomar o utilizar. Este es uno de los puntos como más clave. Ya enfocándonos un poco más en los derechos de autor, existen los dos derechos grandes. Dentro del derecho de autor existen dos derechos, un derecho moral y un derecho patrimonial. El derecho moral es ese derecho que nadie les puede quitar, es el derecho de la paternidad principalmente, en el que siempre yo identifico al autor, siempre digo quién fue el que creó la obra originalmente. No se puede renunciar, es indefinido por siempre y es un derecho que ustedes siempre lo tienen que tener muy claro. Y el derecho patrimonial es ese derecho a la explotación económica, que ese derecho a explotación económica es el derecho que empezamos a negociar, es ese derecho que vamos a empezar ahorita a hablar en esa negociación, es el que vamos a discutir en los contratos. Entonces es muy importante saber cómo empezar a hablar de ese derecho patrimonial. El derecho moral no es negociable, que es lo más importante para dejarles en este slide. Listo, vamos a hablar de las obras literarias. Entonces, las obras literarias, existen muchas obras literarias, la letra de una canción, un cuento corto, un cuento largo, un poema, una fábula, una novela. Bueno, hay muchos más ejemplos, yo solo les puse estos. Y existen como dos categorías como bajo la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una que es sin edición, que se llama obra inédita, que es porque todavía no se ha hecho nada de edición, y la otra que existe la obra literaria editada. Entonces, en Colombia uno puede registrar la obra editada, inédita, o la puede registrar como obra editada. Generalmente recomiendan que cuando ustedes van a mandar los manuscritos a las entidades editoras o van a hacer algo, siempre primero la registren. ¿Para qué? Para temas de probatorio de que la obra es de ustedes. ¿Por qué? Por seguridad, por track record. No sé si en el medio se habla de este registro, pero es algo que yo recomiendo y que no se debe dejar a un lado. No sé si hay algún comentario sobre eso. Súper, listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cuáles son esas herramientas o cuáles son esas herramientas legales que yo protejo estas obras. Entonces, lo primero son los contratos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un documento, es un acuerdo entre las partes en donde vamos a dejar constancia, o es ese manual que me va a permitir saber cómo es la ruta de camino con esta persona que conmigo vamos a desarrollar un proyecto, o vamos a lanzar un libro, o vamos a publicar una obra, y hay un montón como de aspectos, de detalles y de características que van a salir en ese camino y que son muy importantes dejarlos claros en los contratos. Entonces, primera recomendación, antes de empezar una negociación, registrar la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor para tener ya como esa prueba de que finalmente es la obra que es creada por ustedes. Y lo segundo es, una vez ya tengamos ese contrato, que el contrato generalmente se los pueden proponer, muy importante leerlo y entenderlo antes. Antes los contratos o la posición dominante cuando nos proponían un contrato, se veía, hace mucho tiempo se veía que uno no entendía y se sentía uno un poco miedoso y posiblemente firmaba uno sin ni siquiera leerlo o porque uno confiaba, pues independiente y no pensando nunca en la mala fe, sino en la buena fe, pero pueden pasar que por no hacer esas lecturas se nos pueden pasar muchos detalles que posiblemente no van como en ese sentido de nuestros intereses. Entonces, muy importante, antes de firmar un contrato o antes de llegar a una negociación un poco más allá, siempre ser muy conscientes y como yo siempre los digo, si no entienden algo en el contrato, es mejor decir, vení, yo no entiendo esta cláusula, realmente esto está redactado como que de una manera que yo no entiendo, venga, cambiémosla. Y está súper bien y lo más viable es que se cambia, porque todos tenemos derecho a que se cambie y se vuelva en un lenguaje más claro. ¿Eso qué va a permitir? Primero, pues que yo firme con más tranquilidad. Y segundo, que como eso es un mapa de ruta, porque los contratos son un mapa de ruta, si llega a pasar algo, uno pueda ir otra vez al contrato y decir,
venga, es que aquí habíamos acordado esto, no fue. Y así se puede dar mucha más transparencia en esas relaciones. Entonces, el contrato creo que es una herramienta más que algo que es un mapa de ruta. Para mis ojos siempre ha sido como más un mapa de ruta y que si llega a haber algún conflicto, que nota uno ir a ese mapa y decir, aquí dijimos que iba a pasar esto. Y pasa mucho también en el acuerdo de socios, en tantas relaciones humanas que existen en los negocios, en las alianzas, cuando uno arma un equipo, cuando nos unimos muchos para hacer una obra. Entonces, esa es la importancia de los contratos. Es muy importante verlos como una herramienta de seguir creando y de seguir construyendo más que un obstáculo. Bueno, ahora vengamos como al cuerpo de ese contrato. Entonces, las cláusulas, que son esas partecitas del contrato que van a tener sus detalles, que van a tener sus cositas que tenemos que entender, pues muy importante siempre en esos contratos ver esas cláusulas que, pues, ponerle ojos a esas cláusulas que posiblemente no tenemos muy en la mira. Primero, pues la propiedad intelectual, ver si es que nos están pidiendo los derechos patrimoniales, si no los están pidiendo todos, si nos están dejando una parte, si vamos a ver varios que vamos a compartir esos derechos, si ese acuerdo de edición, hasta qué punto va, si es edición, como es de estilo, es, bueno, un montón de detalles que existen en esa cláusula, si va a haber una traducción, si va a haber una exclusividad, si va a haber una distribución, si por ejemplo yo creo una novela y creo un personaje y ese personaje va a llegar a tener tanta importancia que luego yo lo quiero utilizar para efectos de material promocional, que pasa mucho en las novelas, o van a utilizar ese personaje para una referencia de algo. Entonces, en ese contrato yo tengo que dar esos derechos de uso de ese personaje. Si en un futuro va a haber una película o va a haber una obra de teatro o va a haber algo derivado de esa obra, que de una vez yo en ese contrato pueda ver más allá y decir, listo, si ustedes se van a inspirar en mi libro para una película, pues yo también quiero derechos sobre eso, yo sí también quiero participar. Entonces, muchas veces esas cláusulas en su momento pueden parecer que están solo mirando hacia una obra determinada que está aquí escrita, pero puede tener un efecto mucho más allá y puede tener un efecto en el tiempo, en el territorio, porque también hemos visto negociaciones que son, no, pues todo Latinoamérica, y cuando uno se da cuenta, no decía Latinoamérica, sino que decía el mundo entero y queda uno con unas limitantes en derechos por el territorio. Entonces, en este punto de las cláusulas, el mensaje que les quiero dar es que hay mucho detalle. Hay mucho detalle, no solo en el cuerpo del contrato pues en general, sino en los detalles de temas de traducción, de desarrollos futuros de las obras, que yo creo que ahorita con Juan y con Andrés vamos a ver ejemplos y ahí los podemos poner más como en detalle. Bueno, y un tercer punto, para que ya abramos la discusión, es en cuanto a la negociación. Como les decía ahorita, la negociación uno puede sentir que la otra parte tiene una posición un poquito más dominante, pero yo pienso que las negociaciones siempre tenemos que ponernos en el papel en que estamos de tú a tú. Finalmente, si estamos haciendo una negociación es porque la otra persona también está viendo un interés en lo que yo voy a aportar y es una relación bilateral, entonces muy importante siempre entender cuál es la negociación, entender qué son los intereses. Ya esto va pues en un tema un poquito más allá, pues que son temas de negociación, pero creo que es muy importante saber la visión que tengo yo con mi obra, como lo mencionaba ahorita, también ver cuál es el objetivo de la editora. Existen editoriales, perdón, que buscan de pronto solo sacar mi obra por un fin más, que tienen un modelo de negocio diferente, otras lo hacen con otros fines, otros las hacen con otras funciones, pues hacen todo tienen funciones como de publicidad, de distribución, bueno, tienen un montón dentro de su modelo de negocio pueden aportarle mucho al autor y en esa negociación de ese contrato pues puede ser un poco más complejo, como también existen editoriales que posiblemente tienen otra función y que ahí en la negociación pues se va a tener mucha claridad hasta dónde va cada una de las partes.
Creo que este tipo de charlas son demasiado ganadoras para uno también como conocer en qué va la industria, cómo se está moviendo, los colegas cómo han negociado, cómo se está como moviendo la industria, porque no solo uno hay veces no conoce cómo es como la movida y puede empezar a negociar cosas como no son. Entonces creo que este tipo de charlas da mucho background a todos para entender cómo se está moviendo también la industria. Cata, ahí me gustaría mucho completar en eso que dijiste. Por ejemplo, yo hace unos años, pues tuve la oportunidad gracias a la ley, creo que es 40, que te permite que te contraten directamente, públicamente, por cumplir unos requisitos muy específicos, sacar adelante un documental muy bueno. Se firmó un contrato donde iba a partir, donde obviamente se le tenía una proyección a este documental, pero después de firmar el contrato y de ya no poderlo quitar porque era un contrato público, en el momento en que fuimos a concursar a un concurso que sabíamos que nos íbamos a ganar ese concurso, nos dimos cuenta que la entidad pública, como era, quedaba como la titular del documental, no podía recibir ese premio en dinero por el contrato. Entonces, al final, por ejemplo, ese documental no pudo concursar nunca en ningún concurso y yo creo que es algo que uno a veces no dimensiona a la hora de firmar un contrato con una entidad o con una empresa, es qué limitantes tiene esa empresa, o sea, que la contraparte del contrato, también es bueno saber qué limitantes, digamos, como, sí, como qué retos, qué obstáculos tiene, que puedan hacer, que puedan tener un gran impedimento para tu obra, que me parece que también puede ser algo bastante interesante. Claro, que es como hacerle una debida diligencia también a la entidad con la que contratas, que es, bueno, si es una entidad pública, generalmente tienen limitaciones, porque como tienen recursos públicos y no pueden participar ni pueden recibir cosas tan libre como una entidad privada, entonces sí es bueno hacer como una debida diligencia, un due diligence a ese tipo de entidades. Y si uno tiene las dudas, pues si tiene uno dudas de. Obviamente, esas son sorpresas que van saliendo y lo que tú ganas ahí es experiencia. Por eso qué chévere que lo compartes aquí, porque así es que todos dicen, ay, eso me puede pasar, yo voy a ponerle pilas a eso. Claro, no sé si alguien tiene algún caso que quiere compartir. Obviamente, tratemos de no mencionar nombres de entidades en particular. Pongamos solo el ejemplo y si seamos muy genéricos a la hora de abordar esto. Sí. Andrés. Bueno, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Hay un tema que es bien complejo en cuanto a contratación, y es que por lo general es una contratación que sucede entre una entidad o institución, una persona jurídica y una persona, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema que es complejo porque las entidades o personas jurídicas pues no tienen alma, no asumen quienes están haciendo la negociación o están en cabeza de generar estos contratos, ¿no? Se ponen en la camiseta de la institución para negociar con un creador, con un escritor, que somos nosotros. Entonces eso genera una estructura de relación que de entrada se asume de una forma desigual. Sí, yo creo que eso es algo importante y es que siempre en una negociación tenemos que tener claro que con quien estamos es negocios, mejor dicho, no es que no tengan alma, sino que son los negocios y posiblemente hay entidades, como dices tú, no es que no tengan, no tienen alma, pues porque son entidades, pero no sé cómo decirlo, como que estoy de acuerdo contigo, pero creo que es importante saber que esa entidad posiblemente no va a tomar una posición como de, como que no son amigos, pero no es como una posición de amistad como cuando uno negocia con un amigo cercano o sino que siempre pueden haber cosas que no nos digan no por mala fe, sino porque no, generalmente en una negociación no se dicen, entonces esperan que uno sepa y entienda el contrato o entiendan las relaciones así, entonces ahí es donde uno debe, por eso mismo, leer el contrato, asesorarse, mirar, porque en esos momentos es donde es difícil poder
de pronto negociar bien o que se nos pasen los detalles más que Claro, todo. no, y otra cosa que yo quería agregar a esto que tú dices es, a veces uno llega, digamos que con un gran logro y uno pues se cree lo último en Guaracha porque pues ya vas a firmar un contrato, te llamaron, ven, firma el contrato, ya está listo, están estos papeles, solamente firma si vas a ser parte de algo más grande y esta ilusión ya es grande y nos creemos que estamos jugando en las grandes ligas porque ya entramos. Pero resulta que a la hora de entrar a esta organización tú eres un principiante y ellos están acostumbrados a que la gente hace el negocio de una manera, que todo el mundo firma este contrato, ¿cierto? Eh, y a veces es la costumbre de que están acostumbrados a hacer negocios así y saben que este es el contrato y solamente en el momento en que tú eres una persona que digamos pueda aportar un valor mayor, están dispuestos a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, está el caso súper legendario de Tarantino con, ¿cómo se llama? El de Natural Born Killers. Oliver Stone. Con Oliver Stone, que el guión es de Tarantino, Oliver Stone cambió el guión y Tarantino le dijo, no, yo no firmo ese guión, no puedes decir que el guión lo escribí yo porque tú lo cambiaste sin mi permiso. Eso lo puede hacer Tarantino y 2 o 3 personas más. O sea, digamos que también tiene que, yo pienso que a veces no se trata de que nos encontramos con gente malvada. Yo creo que sí hay gente que está acostumbrada a que pueden ganar un poquito más en río revuelto, pero también creo que tiene que ver más con yo estoy acostumbrado a hacer negocios así y si tú no quieres hacer negocios conmigo, hay 1000 más que quieren hacer este negocio. Entonces yo creo Sí, que es una también tiene que posición ver con eso. dominante. Sí, Exactamente. pero yo Sí. creo que no será que en ese momento, pues yo no sé, podríamos empezar a cambiar, porque yo creo que ahí es donde viene la frase de, pero tú no quieres firmar si todos han firmado. Y uno decir, no, yo no voy a firmar, ven, revisémoslo, como poder empezar a romper como con eso. Yo sé que es difícil, pero poder Sí, hacerlo mira, sería ideal. yo creo que Marta una... tiene una Ah, pregunta, Marta. creo. ¿Cierto? Sí, precisamente, pero lo acaba de decir Catalina, siguiendo con la línea de Juan, que estoy completamente de acuerdo, los contextualizo, yo no soy de la editorial, o sea, no soy escritora, soy actriz, pero es similar el caso al momento de negociar. Es como que no hay, lo que yo diría es que no hay cabida a la negociación. Tú no llegas a firmar un contrato normalmente a negociar el contrato, llegas a firmar una imposición y tomando lo que dice Andrés, porque es que me parece que eso está afincado, esas dos opiniones están afincadas en la realidad. Y es que al ser una empresa, son las famosas políticas de la empresa, y si tú no estás de acuerdo, pues vete a otra empresa. Pero cuando son dos empresas, entonces, ¿qué hago? No, pues voy y lo edito yo sola, porque ¿qué voy a, de mi bolsillo para poderlo hacer como me dé la gana, ¿no? Claro, Marta, pero yo Pero creo... la pregunta es para Sí. Catalina, porque estoy de acuerdo en que tiene que haber una manera de conversar, porque es que uno se siente uno parte, creo que primero habría que quitar esa relación de poder evidente que hay allí. Y uno, quitársela de la cabeza, llegar con una sensación de más paridad, pero al mismo tiempo, ¿cómo argumentar la negociación? Yo sí, desde el punto de vista, ahí sí legal, para que te paren bolas y te crean y no este pobre pendejo que lo que sabe es escribir y escribe literatura y esto no es literatura, porque es que son así, hay que seamos así. Entonces, Sí. ¿cómo generar esa conversación? En tu experiencia, ¿cómo abordar esa conversación para generar un cambio que no será fácil ni rápido, pero cómo empezar a buscarlo? Pues en mi experiencia, generalmente llegar con una actitud de, listo, respetamos las políticas y vamos a firmar el contrato, pero ven, empecemos a llegar, como no tener actitud de no estoy de acuerdo con nada, sino ven, empecemos a trabajar estas cosas como que será que las podemos cambiar. Generalmente ponen un abogado, entonces claro, cuando uno lleva abogado es más fácil que el abogado con el abogado se hablen y uno pueda empezar una negociación, pero también empezar a entender el contrato, mostrarles a ellos que uno también está un poco involucrado. Te estoy hablando más desde la psicología, ni siquiera te estoy hablando desde el derecho, te estoy hablando de la psicología, pero hemos llegado a negociar contratos y nos han cambiado las cláusulas en empresas grandes con esa actitud de no te voy a cambiar nada,
pero ven, ¿por qué no modificamos esto? ¿Por qué no le vemos la viabilidad a esto? Tratemos de llegar a esto, como un poquito más de trabajarlo desde el punto de vista social y psicológico, pero no es fácil, pues estoy totalmente de acuerdo y por eso lo que pienso es si todos empezamos a abrir esa posible negociación, ya estas empresas van a poder empezar a decir, estos artistas ya están empezando a negociar, no están comiendo A tan mí, entero, pienso yo. a mí me gustaría simplemente agregar una cosita y es, desafortunadamente, y esto lo reconozco en mí hace unos años, digamos que en mi caso, cuando trabajaba como documentalista, pues yo podía tener un trabajo al año, un trabajo muy bueno que me pagaba muy bien, pero uno al año. Entonces uno también llegaba a la hora de firmar un contrato con una actitud de o firmo esto ahora o me toca esperar al contrato del año entrante, ¿cierto? Entonces yo creo que esto también se suma a que tenemos procesos muy largos, o sea, trabajar con escritura hacia la literatura o hacia películas es realmente rentable cuando empiezas a hacer buenos contratos. Pero el asunto es ese salto de fe que tienes que dar desde que escribí hasta que lo vendí, que a veces pueden haber procesos tan largos. Pues ahí también requiere un manejo emocional, como tú decías, de cuando yo llego a sentarme, voy a leer tu contrato y lo que estamos haciendo es una propuesta de un contrato entre nosotros, de una relación, y así como tú me propones algo, si a mí no me gusta, pues yo no tengo por qué firmarlo, ¿cierto? Pero yo creo que hay un manejo emocional que tampoco sabemos manejar nosotros como autores. Yo creo, y pues me he apoyado varias veces en esta estrategia, y es que antes del contrato, hacer un mapa, hacer como la lista de deseos al niño Dios, ¿cierto? Es yo qué quiero, y tú qué quieres, ¿cierto? Entonces, antes de sentarnos a hacer el contrato, a tener una conversación honesta, abierta, en la cual la empresa te pueda decir, no, es que yo me quiero hacer millonario, yo me quiero ganar no sé cuántos millones con el contenido tuyo. Ah, qué bueno, me encantaría que ustedes se hicieran millonarios con este contenido mío, pero no a costas de mí, sino cómo voy a participar yo en esto. Entonces, yo creo que esa parte de negociar antes, creo que es muy importante porque por lo general, bueno, y esto yo creo que sucede una primera vez de manera un poquito rara, porque ya uno para llegar a una segunda negociación, uno ya sabe con quién está sentado y uno ya sabe que puede hablar en términos ya mucho más abiertos. Me pasó ahora hace mes y medio. Una casa productora quien ya me compró un guión para un largometraje, me dijeron, uy, hermano, te necesitamos, pero dinero no tenemos. Yo dije, cuenten conmigo, ¿qué me pueden dar? Lo que me puedan dar, mi respuesta es sí, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque ya hay una relación previa. Pero, volviendo al tema, sentarse en una mesa, en un café y tener una conversación honesta, directa, concreta, con todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué quiero yo de este contrato? ¿Qué espero de ti? ¿Y qué te puedo ofrecer? Y que la otra parte haga lo mismo. Y eso después se va a traducir en que cuando estés revisando el contrato y veas una cláusula en la que digas, tú le digas, óyeme, esto es un tema legal, esta cláusula, pero esto no corresponde a ese deseo mutuo que nos expresamos en ese café. ¿Cómo transformamos esa cláusula hacia el cumplimiento del objetivo de ese deseo mutuo? Sí, yo creo que alinear alinear esas expectativas y esos intereses desde un inicio sería muy bueno, muy bueno. Ojalá siempre se pudiera. Sí. Yo diría que otro ejemplo, y este es Andrés y yo hace muchos años, firmamos un contrato para escribir una serie
que eran 20 capítulos de 1 hora cada uno. 26. Verán 26 capítulos de 1 hora cada uno. O sea, ustedes pueden hacer la cuenta, pero eran como 1800 páginas. Al final se tenían que 1300. escribir. ¿Ah? Sí. 1300. Eran 1300 páginas que se tenían que escribir y se tenían que entregar en 6 meses, ¿cierto? O sea, eran 6 meses. Sí. Ahora, cuando tú haces esa cuenta, tú dices, listo, tengo que escribir tantas páginas buenas en tantos días. Y una de las cosas que no estaba en el contrato, que después nos tocó hacer un otro sí, fue las correcciones, porque nosotros éramos capaces de escribir eso en ese tiempo. Ahora, no había nadie en ninguno de los clientes, que era un grupo empresarial interesante de instituciones, que no solamente tenían que leer los guiones, sino ponerse de acuerdo y pasarnos correcciones. Entonces, cuando descubrimos esto, la siguiente reunión fue, bueno, ustedes tenemos que escribir 26 capítulos. Les pasamos a la semana un capítulo de 1 hora y ustedes tienen 3 días para darnos correcciones. Si no nos dan en 3 días correcciones, se da por aprobado, ¿cierto? A lo que ellos dijeron, no podemos. Entonces nosotros, perfecto, entonces alárganos el contrato, ¿cierto? Pero digamos que ahí fuimos capaces de sentarnos a comunicarles, listo, yo te escribo eso. Ahora, ¿cuánto te demoras tú leyendo 1300 páginas? No, es que ahí yo complemento, Juan. Es que me acuerdo en la primera reunión en la que nos reunimos con una de las, o sea, conformaron un grupo técnico. Una de las personas que estaba allí sabía poco o nada de guiones y dice, oye, ¿cuántas páginas es eso? Y, no, 1300 páginas. Entonces el tipo dice, uy, a mí me va a tocar leer todo eso. Y yo le dije, no, a nosotros nos va a tocar escribirlo. Sí, o sea, entonces, ¿a qué voy con eso? A que, cogiendo lo que dice Juan, hay una serie de detalles que hay que tener también muy en cuenta para estos contratos. En audiovisual, la parte de correcciones, yo creo que es un asunto muy delicado porque un cliente te puede pedir 6 correcciones, 10 correcciones, las que quieran, si tú no se las limitas o si tú no estableces desde un principio cuál es el comité que tiene la decisión de esto, ¿cierto? Porque hoy te pueden decir, no, es que quien decide es Catalina, pero mañana dicen, no, es que Catalina, no, es que es la jefe de Catalina. No, espérate un momento, porque es que cada vez es una instancia diferente que te pueden pedir correcciones, Claro. ¿cierto? No, No sé, creo que Rafael tiene una pregunta o no. Sí. Rafa. Ah, bueno. Sí, muchas gracias. Buenas noches y agradeciéndoles este espacio, me parece fenomenal. Quería plantearles el siguiente asunto. Digamos que es una pregunta de derecho de autor. Digamos que pongo el caso. Una persona tiene una historia que gira alrededor de un elemento. Por ejemplo, el Santo Grial. Y esta persona va a una productora, presenta su historia, presenta su guión y no se lo compran, pero después aparece una película con el Santo Grial muy similar a la película. ¿Cómo se puede blindar una persona para que no le ocurra esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Puedo darle un poquito de contexto antes? Sí, claro. Mira, Rafa, yo en algún momento pues trabajé para Zodiac Media. Pasamos a ser la segunda empresa de contenido audiovisual en Suecia, a ser la segunda en el mundo en 2 años. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer fue recibir mucho contenido de otros autores todo el tiempo. No te imaginas lo parecido que pueden ser todas las historias que te llegan por años. O sea, de repente te llegan 100 ideas que uno dice, estos tienen que ser amigos, estos tuvieron que haber hablado en algún momento, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en algún momento tuvimos que hacer un contrato donde la gente firmaba antes de pasarnos ideas, donde decíamos, nuestro compromiso es, vamos a leerlo con tu permiso, y en caso de que tengas la mejor idea, a ti te vamos a contratar para que nos ayudes a desarrollar esto. Ahora,
también tienes que ser consciente que hay muchas ideas parecidas a la tuya dentro de nuestra empresa y otras que nos están enviando otras personas. Yo te puedo decir como empresario que en algún momento estuve a cargo del departamento de programación y creativo de empresas de estas, es cuando llega un buen guión y tienes al creador, pues lo más rentable es contratar al creador de eso, porque es que nadie más sabe esa idea, ¿cierto? Nadie más la conoce mejor. Ahora, o sea, de verdad, te lo digo, yo he estado a los dos lados, o sea, hace poquito me acabo de enterar de una plataforma de inteligencia artificial que anda funcionando por ahí, que uno no sabe por qué no queda uno como en el proyecto cuando uno plantea las ideas. Pero esto te lo vas a encontrar y al final, o sea, como desde el factor humano te digo, como departamento de creación, uno siempre trata de tener al creador, al creador original en el team, porque es el experto en esa idea. Ahora, no te digo que no pasa, y ahí sí se lo dejo a Cata para que Cata nos hable sobre el tema. Creo que Andrés quería decir algo antes. Pero sí. Pero bueno, mientras Andrés. Mira, Rafael, te voy a contar algo. Estoy con volumen, sí. Te cuento, Rafael, acabo de tener el placer, fue un real placer de ser jurado del FDC en categoría de guión de largometraje. Te cuento, había unidad de temas muy compleja. O sea, por ejemplo, había un tema que había 3 guiones que gravitaban alrededor del tema de una forma muy particular. Yo decía como, es que esto puede ser un guión y después reescrito desde otro punto de vista y después reescrito desde otro punto de vista. ¿Cierto? Había así había 3, 4 temas. Y te cuento es porque en ese proceso leí 48, como 60 guiones, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con eso? A uno también se le generan muchas suspicacias con esas coincidencias, pero te cuento que también es muy particular porque las coincidencias en ideas existen. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo información de muchas partes a la vez y de pronto tú coges esto de acá y mucha gente hace lo mismo. No estoy diciendo que no haya copias. Obviamente hay gente a la que lo fusilan y hay gente de manera descarada, ¿cierto? Pero lo que dice Juan, hombre, si tú tienes una idea que es poderosa, no, venga para acá. ¿Yo qué voy a gastar esfuerzo si tú ya la tienes? ¿Sí? Es más barato, o es menos, se genera menos esfuerzo en recursos. Tenerte a ti que sentarme a desarrollar una cosa parecida. ¿Sí? Catalina. Y legalmente, pues por eso se recomienda registrar la obra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Mostrar que hay una copia o un plagio toca un proceso legal, toca revisar los detalles. Entonces es complejo el tema, ya llegar a una demanda o algo más legal. Pero yo te diría que pues hacerle el registro es pues de un manuscrito, pues de una novela, porque obviamente las ideas no se, y aquí lo están poniendo Marta Leal, obviamente las ideas no se registran, recuerden eso, las ideas ejecutadas, las ideas ya en práctica, en concreto, pues, no. Claro, la forma y su expresión. Exacto, escritas, pues una novela, algo escrito sí se puede registrar, pero una idea así en el aire, obviamente no. Ahora, dicho eso, hay un documento que me acaban de recordar que ya puedo publicarlo porque ya el tiempo de secreto ya se cumplió. Hace unos años tuve la oportunidad de crear como unidades estratégicas de negocio en el momento en que en que la Comisión Nacional de Televisión desaparecía, a Teleantioquia se le iba a desaparecer el 92% de sus ingresos. Entonces lo que hicimos fue crear 2 unidades estratégicas de
de negocios para suplir ese 92% de los ingresos que les aparecía a Teleantioquia. En uno de los capítulos que tenía este estudio era cuándo, y esto es terriblemente terrible, cuándo legalmente es mejor copiar que producir original, ¿cierto? Y entonces digamos que ahí es un estudio de la Universidad de Chicago, donde simplemente sacan una fórmula de cuando el autor no quiere trabajar contigo, cuando la idea es más buena, cuando las proyecciones de esta idea, las ganancias son más grandes que una posible demanda, pues venga y nos vemos en la corte, ¿cierto? Pero son excepciones, ¿cierto? Generalmente estamos hablando de empresas con grandes intereses globales, con grandes bufetes de abogados, que están dispuestos a meterse en una disputa de esta. La mayoría de las empresas no creo que lleguen a sentar a alguien a decir, oye, necesito que me digas cuándo sería bueno robarle una idea a un autor, ¿cierto? Pero algo que sí puedo hacer es, en Viviendo de la Narrativa, en el grupo de Facebook, de pronto en estos días puedo poner un pequeño resumen simplemente para que lo tengan en mente, porque si algún día tú llegas a sentarte con negociantes muy tesos y te das cuenta, cumplo todas las condiciones, de pronto no deberías presentar tu idea en esa empresa, ¿cierto? Sí, delicado. Este es un tema delicado y es un tema que todos siempre genera susto y genera inquietud. Sí, Álvaro García plantea algo que es bien interesante y yo lo voy a contar cómo en mi caso lo he combatido. No sé si en un momento determinado vaya a tener que usarlo, pero lo he combatido. Y es que lo que queda registrado es literal, ¿cierto? Sí. Entonces, hay una cosa bien particular en la escritura de guiones para audiovisual. Uno se cansa de hacer versión 1, versión 2, versión 3, versión 5, versión 10, ¿cierto? Con proceso de registro ante derechos de autor es tan sencillo porque es minutos. Entonces, ¿qué pasa? Versión 1, no, se registra. La versión 2, la registro como versión 2. Voy registrando todas y al final yo ahí tengo un historial de modificaciones y caminos que he tomado con la obra que en un momento determinado me pueden beneficiar a mí ante una reclamación. Así es. Súper buen tip. Ok, quedó resuelta tu inquietud, Rafael. No, la de Álvaro, sí, pero antes Rafael y luego Álvaro. ¿Quedó bien? Sí. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta, una inquietud? O algo que compartir. También, súper. Sí. Creo que ese es el espacio para compartir. Yo solamente quería hablarles de una cosita que era la parte de la temporalidad que hablábamos antes de la reunión, que era, por ejemplo, viendo el contrato de alguien que ahora está escribiendo para una editorial grande. Esta editorial grande pues le pasa un contrato a una persona que es su primer contrato grande que firma y le dice, vas a ser nuestro escritor por 8 años, a lo que uno dice, yes, tengo 8 años de contrato. Entonces, una de las cláusulas es durante esos 8 años tenemos primicia sobre todas tus obras. Cualquier obra que escribas nos las tienes que dar a nosotros y después de que si la desechamos se la puedes llevar a otra empresa, pero se la tenemos que desechar. Y ella dice, fantástico. El asunto es en la cláusula no está la temporalidad de esa aprobación. O sea, no dice lo tienen que leer antes de un mes o antes de 2 meses o antes de un año, sino que entonces ellos se pueden demorarse 8 años en leer su obra, ¿cierto? Cata, ¿cómo debe uno de pronto, qué lógica debe uno aplicar para empezar como a entender en los contratos la temporalidad de las cláusulas? Porque yo creo que es ahí donde uno se termina equivocando. Solamente quiero poner el ejemplo de Prince, que pues ya está muerto. ¿Se acuerdan que él tenía el tatuaje de Slave algún tiempo acá bueno, resulta que él
firmó un contrato cuando estaba muy pequeño y obviamente con una discográfica que lo lanzó a la fama y lo hizo millonetas. Y el día en el que él quiso cambiar algo, le dijeron, no, no puedes cambiar, es que todo tu look, toda tu forma de ser está en este contrato, no puedes cambiar. Y entonces dijo, bueno, entonces me cambio el nombre y me vuelven a hacer otro contrato. Y dicen, no, porque todas estas canciones las registraste como Prince, la marca Prince es nuestra, si te vas sin música. Entonces él lo que hizo fue, escribió otro contrato, un otro sí, por 10 años, donde le quedaban libres las canciones a él, y durante esos 10 años usó la barba con slave, diciendo que era un esclavo del contrato, ¿cierto? Y yo creo que son cosas que a veces uno no piensa, uno no es capaz de dimensionar, digamos, por la falta de experiencia, porque en realidad pues esto es relativamente, mejor dicho, es literalmente nuevo, la primera vez que te ponen un contrato. Entonces, Total. Cata, ¿qué lógica debería uno aplicar a la hora de las temporalidades? Yo creo que es como ponerse en la película de cada cláusula, como ponerse en los zapatos, listo, ¿qué pasa? Porque esa temporalidad es poner en la práctica, como listo, yo les mando a ustedes el manuscrito y a los cuantos días ustedes me contestan. No, nunca, no les voy a contestar, pero ¿cómo así? Pongámosle todo lo que No están tenga un obligados. tiempo. Cuando les pidan informes, tienen que pasar informes de algo por cualquier cosa. ¿Cuál informe? Dígame usted qué es el informe que yo tengo que dar. Muchas veces dicen, se puede explotar en el territorio y ponen como latinoamericano. No, dígame exactamente en qué país. Pues como ser muy detallista en el tema de contrato y no pensar que uno está haciendo picky, sino al revés, está haciendo es muchísimo más claro. Lo que yo les decía ahorita, acuérdense que el contrato no es una guía, y las guías generalmente tienen que tener todos esos detalles para uno poder saber cómo se mueve, porque finalmente esa es la guía del movimiento de ustedes. Como el ejemplo que estás poniendo, Juan, es que finalmente no tienes para dónde moverte. Ellos se quedan con tus manuscritos por muchos años o los 8 años y no tienes nada que hacer, te moriste de hambre, pues no hay Claro, nada que... Imagínate, terrible. claro. Ahora, Tengo una... sí, Álvaro. Gracias. Es que sobre la duda que pregunté ahorita, registro una novela con personajes y una cantidad de detalles específicos y cosas que son pues exclusivamente mías. Puede que la idea de que chico busca chica pues sea muy común o malo mata bueno, etcétera. Pero el nivel de literalidad para el registro de estas obras permite que una persona coja una novela mía, le cambie los nombres, la época y una locación y puede aducir perfectamente que eso ya no es plagio. En Colombia particularmente sucede eso hasta donde tengo entendido, tal vez me equivoco, pero no existe un control, digamos, amplio sobre la creación, sino literal. Digamos, si mi novela tiene 4 capítulos y están en el orden 1, 2, 3, 4 y otro coge la misma novela, cambia 3 nombres y pone la historia en 3, 1, 2, 4, puede llamarse otra novela a pesar de que es la misma mía y ganar ese plagio, ese pleito puede ser un camello que depende exclusivamente de la capacidad de los abogados. Eso por un lado. Y la otra duda que tengo para reunirlas las dos en una sola, yo teóricamente cedí los derechos sobre un guión estoy hablando de hace 13 años a una productora y el contrato que me hicieron fue de reescritura de ese guión, cosa que jamás terminó de suceder. Fueron 3 meses de trabajo, me pagaron por esos 3 meses de trabajo, no por el guión. Y finalmente no hubo un guión final y ese guión quedó guardado en el cajón de esta gente. Y es el momento en que en un momento dado fui a consultar y un abogado español me dijo, vamos hijo, que tú no has vendido nada, aquí no te han comprado nada, ese guión sigue siendo tuyo. Y me lo dijo un abogado de ellos mismos. Sin embargo, yo no sé si la cláusula, si había alguna cláusula de términos o de algo en ese contrato, creo que no lo había. Existe por ley ahora se me olvidó, una prescripción de un contrato de ese estilo. Esas son las 2 consultas que tengo nomás. Por ahora, digo. Legalmente, tu segunda pregunta toca revisar. Pues nos toca, es muy difícil darte respuesta así a la pregunta. Nos toca revisar el contrato. Tocaría leer el contrato en específico. Tengo entendido, según mi memoria, que no había ninguna cláusula de términos, o sea, de términos en tiempo.
Entonces, o sea, no había nada que dijera, si en 7 años no lo hacemos, vuelve a ser tuyo. Jamás decía nada, no había nada de eso. Si no existe una cláusula de tiempo, ¿tengo derecho a reclamarlo como mío en algún momento por alguna ley preexistente? ¿O En tendría que 200 haber habido? años. Sí, eso es más o menos la idea, eso es lo que no quisiera dejar ese camello a mis herederos, pues, porque ya no tengo herederos, tengo a mis hijos, pero no tengo nietos, entonces, complicado. Bueno, en fin, esa era la pregunta. Sí, no, es cuestión de revisar el contrato. Muchas Sí, gracias por esa aclaración. Álvaro, a nosotros, a Andrés y a mí nos pasó hace también unos años con otro contrato que ellos tenían un tiempo, no, nos pasó con 2 contratos, ¿no? Tenían un tiempo para vender y si no vendían, mejor dicho, si no nos lo compraban, porque ellos, mejor dicho, la compra de nuestro producto dependía de una venta de ellos. Entonces, si en una fecha en particular no lo habían vendido y no nos habían pagado, el guión era nuestro, ¿cierto? Y eso también es bueno tenerlo como en la temporalidad de los contratos. Siempre tener claro de, mira, listo, tú no tienes plata, tú estás negociando esto, tú vas a ir a negociar con mi trabajo, o sea, tú vas a ser de mi agente del putas, dale. Ahora metámosle una cláusula de cuándo piensas tú que lo vendes y metámosle 6 meses más para ser generosos contigo, ¿cierto? Que fue más o menos lo que Andrés y yo hicimos, que al final no debimos haber sido tan generosos, pero digamos que al final del contrato se cumplió el tiempo y ya los guiones pues fueron otra vez nuestros, ¿cierto? Entonces ahí sí es muy importante, chicos, pensar en esa parte de la temporalidad. yo creo que es tan importante este espacio para todos, pues para compartir esas experiencias de ustedes, porque finalmente es muy difícil, Juan y Andrés, cuando uno se pone en el contrato, al frente del contrato, es fácil uno no verla, es muy fácil uno no decir, aquí falta esto, aquí me falta el tiempo, porque no es algo que ustedes se dediquen a mirar contratos, pues eso es otra cosa y eso es una especialidad. Pero creo que este espacio, y les doy, pues mejor dicho, los felicito porque finalmente con lo que ustedes están haciendo aquí es darle experiencias a todos, compartir, y eso es lo que cuando ya tengan un contrato, eso es súper ganador, para acordarse de, ay, a Juan le tocó esto, a Álvaro nos comentó de esto, y así pueden cada vez negociar mejor. Sí, yo creo que es súper, armemos un grupo de ayuda, no sé, de guionistas o de escritores. Pero bueno, hay algo que es muy importante y yo les cuento que es como una estrategia ahí como que uno puede hacer. Uno inmediatamente uno decir como, venga, es que yo para términos de derecho y todo este cuento soy como medio bruto, entonces vení, explícame. Y es casi que uno punto por punto pedir que le expliquen cada cosa, así uno ya la entienda. Pero entonces cuando te lo explican, tú inmediatamente empezar a asumir o decir cuál es la presunción o el significado de eso, qué incluye y qué excluye. Entonces, las cosas que no estén, voy a poner el ejemplo con lo que nos compartía Álvaro. Entonces, una cláusula de permanencia. Ah, ven, entonces aquí como no hay cláusula, o sea, como la cláusula de permanencia es indefinida, ¿eso qué significa? Que entonces, esto yo se los entregué y me devuelven los derechos como en 200 años. Pero yo no sé, hombre, a mí no me parece, ¿vos qué pensás? No, yo creo que tiene que haber como una forma pues lo digo como de alguna forma, como una estrategia para uno abordar una relación que definitivamente en la gran mayoría de los casos, a no ser que uno se vaya para la reunión con Catalina, uno va a estar en desventaja en cuanto a conocimiento técnico, ¿cierto? Entonces, creo que en esa desventaja uno tiene que trabajarla para poder como equilibrar esas cargas, no sé. Sí, a mí me gustaría agregar una cosa y es, generalmente en los contratos está la parte de arbitramiento, creo que se llama, que es Sí, generalmente la Cámara de Comercio va a tener un no sé qué y la entonces vamos a cláusula. sentarnos
Ahora, en nuestra experiencia, Andrés, yo creo que hay 17 millones de pesos que nunca aparecieron de un contrato, porque en nuestra experiencia, pues la Cámara de Arbitramiento en la Cámara de Comercio no tiene dientes, no tiene cómo obligar a nadie nunca a pagarle nada a nadie, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que dice, lo que decía Álvaro ahora, si, o no sé si era Rafael, no se recuerdo quién lo dijo, pero esto de que generalmente el que gana es el que tiene con qué tener un departamento legal capaz de apretarte más, porque generalmente, pues en el caso nuestro, que somos autores, que somos creadores, nuestro foco está en sentarnos a crear y cada hora que estamos fuera del escritorio creando, pues es momento que perdemos plata y irme a un lugar de arbitramiento, a perder tiempo, a que me den coco por 3 o 4 años, pues es terrible. No sé, Catalina, si nos puedes dar una visión de qué pasa en esta Cámara de Arbitramiento de la Cámara de Comercio, cómo puede uno hacer para que juegue a favor de uno, o es simplemente, chicos, cuando lo citen a eso ni vayan, pues esto no sirve para nada. No lo sé, dime tú. En los contratos hay una cláusula que se llama la cláusula compromisoria, o es una cláusula donde se dice cuál es el procedimiento si llega a haber un conflicto. En Colombia, el primer paso para poder dirimir un conflicto es un acuerdo entre las partes, es decir, un acuerdo cordial, donde se sientan y hablan y discuten qué es lo que está pasando. Si en ese momento no pueden llegar a un acuerdo, se llega a una conciliación. En esa conciliación, que creo que es a lo que te estás refiriendo, no es que no tenga dientes, sino que es una conciliación donde no es más como una conversación. Hay una persona, un abogado de la Cámara de Comercio que dirime el conflicto y trata de que lleguen a un acuerdo. Si ya no pueden llegar a un acuerdo, en los contratos se decide si se va a ir por una justicia ordinaria, que son los juzgados normales, o si se va a ir por un tribunal de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento que yo les sugiero que en los contratos deben decir es la de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene un juzgado de arbitramiento, tiene unos jueces de arbitramiento. Ellos son más especializados en la materia y ahí lo que pasa es que es costoso el tribunal de arbitramiento, pero pues se puede llegar allá y allá si hay un juez y si hay dientes. Entonces, depende del conflicto. No es que no vayan, claro, tienen que ir a hacer respetar sus derechos y asesorarse. Se tienen que Perdón, asesorar. buenas noches. Hola. Hola. Es que, digamos que a mí, esta parte que ya estamos hablando, que menciona Catalina, es la parte que a mí más me preocupa, porque es que cuando ya hay un lío, cuando ya alguien no te quiere pagar, porque o no te quiere pagar, o se gastó la plata, o entró en quiebra, o fingió demencia, o lo que sea, ¿cierto? Eh, ahí es donde viene mi preocupación, porque no hay, yo siento que, mire, yo soy empleado, pero también presto servicios y tengo cosas de propiedad intelectual y hay cosas de derechos de autor. También cobro derechos y hay gente que no te paga y sencillamente no te paga. Entonces, siento que ahí es cuando yo digo, puede haber el contrato que sea, puede que el contrato esté muy bien protegido, pero sencillamente si alguien no te quiere pagar, si yo sea como yo he facturado, como SAS o como persona natural, si no te quieren pagar, pueden pasar los años de los años de los años y no te pagan. Y ahí es donde siento que yo tengo una angustia muy grande porque la gente en teoría, mucha gente, no toda, pero mucha gente hace lo que se le da la gana. Sí, sino que, no sé, tocaría mirar el contrato que estás usando, el servicio que estás, pues ya nos tocaría ver como en detalle, porque si hay formas de cobrar y hay formas de hacer que te paguen, pues no podemos pensar que la justicia, entonces aquí ya la gente hace lo que quiera, pues nos toca tener los documentos, si te estoy entendiendo bien, pues, tocaría revisar pues con detalle bien a lo que te estás refiriendo. Bueno, Yo pensaría ahí, Carlos Javier, que en un momento determinado, pues hombre, bueno, lo primero es que uno, pues todo el mundo es buena gente y todo el mundo trabaja muy bien hasta que no, hasta que deja de hacerlo. O sea, todo el mundo es muy buena paga hasta que deja de serlo. Pero
sí, por lo general hay una historia que es importante y que, hombre, si uno sabe que tal empresa o tal cliente siempre te han pagado bien, pues, hombre, uno les tiene ya como mayor fe. Lo que yo he hecho, pues, por experiencia varias veces, es que, bueno, lo primero es que sin anticipo, no, sin anticipo yo no pago, yo no trabajo, así de sencillo. Y me ha salido en agencias de publicidad diciéndome, es que nosotros somos Nestlé, felicitaciones, sin anticipo yo no trabajo, punto. Y en publicidad en general, sí, no, sin anticipo no trabajo. El lucro desde la misma propuesta es condicionar el uso de la creación que yo voy a entregar, condicionar su uso al pago. O sea que si no me has pagado, no lo puedes usar. ¿Sí? Entonces, pues no sé si estoy haciendo bien o no, Catalina, ahí te pregunto. Que eso suena muy lindo, Lopi, No, perdón que yo interrumpa. Eso suena maravilloso, Lopi, pero entonces aquí es cuando viene la parte que hablaba incluso Marta al principio y Juan, y es que aquí está la parte emocional de por medio. Entonces uno dice, ¿cómo me voy a poner, cómo me dan este contrato? Además, porque te llaman y te dicen, te ganaste el casting, eres tú, eres un duro, eres un berraco, no sé qué, y llega uno a poner problema, entre comillas, uno llega a poner problema. Entonces uno como llega a una mesa en una primera instancia a decir, listo, gracias por el contrato, pero a mí me pagan ya y a mí me anticipan ya y yo trabajo es así, 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 así. Entonces es muy berraco entrar con esas cosas porque además son muy pocos los casos y lo van a mandar a uno para el carajo, sobre todo en publicidad, ¿sí me entiendes? Mira, Carlos, algo que yo desarrollé desde que trabajaba con Andrés es, tener el grupo de mi equipo de soporte, que en este caso es Andrés Lopera, es Carolina Ángel, bueno, creadores con los que he trabajado durante tiempo que han hecho sus horas de pilotaje, que la hemos cagado, que hemos escrito los contratos que no es, que hemos trabajado y nos han visto como la cara de tontos en algún momento, pero digamos que siempre que me pasan una oferta de esta, lo primero que yo hago es coger el teléfono, llamar a Andrés o llamar a Carolina. Oye, ¿has trabajado con esta gente? ¿Qué tan seria es? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No, yo no, pero no sé quién. Mira, este es el teléfono. O déjame, yo le pregunto si te puedo dar su teléfono para que hables. Entonces, yo lo que hago antes de ir a la primera reunión es sentarme. Incluso en algún momento Andrés y yo, me acuerdo que una vez negociando un contrato con una persona que como tú decías, pues nos pasó el boleto ganador del casting que nos iba a lanzar al estrellato, pues a una negociación le pusimos una letra. Fue te firmamos el contrato si firmas esta letra, a lo que obviamente nos mandaron al carajo, pero digamos que la experiencia nos decía que es o firmas la letra o no trabajamos contigo porque pues, no tienes buena Está mal reputación. el sonido por este lado. ¿Me oyeron bien el resto? Yo te escuché muy sí, yo bien. también. Yo te escuché muy Sí, bien. Andrés, yo creo que es tú que te estás congelando de vez en cuando. Yo te escuché muy bien. Mira, a mí me acaba de pasar un caso y es un muchacho como intermediario de un canal y el muchacho queridísimo, con todo el respeto de la religión, no tengo nada contra la religión. No, yo soy cristiano y somos todos unidos y apoyamos a la gente, correctos. Mira, el tipo de 17 meses que trabajamos me pagó 4 y estamos ahora en una pelea. El domingo antes de venirme, ya nos fuimos a los gritos. O sea, ya me desesperé porque además era una posición completamente dominante donde yo no le podía decir absolutamente nada. Y el tipo prácticamente hace lo que se le da la gana. Y esas son las cosas que a uno dice, esas son las cosas que te ofenden de doble manera, ¿me entiendes? Porque hay como una doble moral. Entonces, como que toda la parte emocional termina jugando un papel aquí importante en todo esto, ¿ves? Claro. Y, uno no, y el tipo venía recomendadísimo. Claro, no, eso te vas a encontrar. O sea, a mí como fotógrafo me pasó una vez que llegó una persona súper recomendada de una marca de Miami y nada, y me dijo, hazme un casting, quiero ver un montón de modelos y las modelos más bonitas de Medellín. Y yo empecé como, oye, esto está como raro.
¿cierto? Como no entiendo por qué todas estas modelos, todas tienen que estar en ropa interior, no en vestido de baño, que es para el catálogo, sino en ropa interior. Bueno, empecé a averiguar y después me enteré con otro fotógrafo que el man había venido acá y lo que hacía era arreglar castings, que te pagaba súper mal, pero que al final terminaba todos los fotógrafos metidos en líos de trata de mujeres, porque lo que hacía este hombre era llevárselas para un hotel y comérselas a todas, ¿cierto? Entonces, digamos que gente poco seria te vas a encontrar en muchos lugares. Desafortunadamente, legalmente no se puede hacer una lista pública de esta persona me tumbó, ¿cierto? Porque entras en difamación, entras en un montón de cosas. Ahora, lo que sí está permitido es tener un grupo de apoyo al que tú coges el teléfono y empiezas a llamar, oye, ¿qué sabes de esta empresa? ¿Qué sabes de esta gente? ¿Quién no los conoces? ¿Quién crees tú que ha trabajado con él? Y entonces tú empiezas y haces tu investigación. Al final se puede minimizar el riesgo, ¿cierto? Porque lo que decías antes, a veces a la gente, o sea, a la gente buena le pasan cosas malas, pero a la gente mala también le pasan cosas buenas. A veces hay gente que es muy buena y entran en una mala racha, se quiebran, se descalabran y ¿qué más puedes hacer? A veces hay gente que se está aprovechando de ti, ¿cierto? Entonces es como encontrar ese balance y empezar a crear una red. A mí, por ejemplo, la mayoría de la gente no me conoce, a pesar de que llevo trabajando con esto mucho tiempo, porque trabajo con muy poquita gente y esto me ha costado en rentabilidad lo que no te imaginas, pero pero me ha dado mucha calma mental porque yo sé que con la gente que trabajo me cumple y en caso de que no me cumplan, sé que en algún momento nos vamos a poner de acuerdo en una compensación, ¿cierto? Y yo creo que se trata es de esto, yo cómo mitigo ese riesgo, porque lo que tú dices es real, Carlos. O sea, no hay garantías, o sea, en este momento y nosotros hemos estado en juntas de arbitramiento, o sea, Andrés y yo, cuando tuvimos a Mente Maestra, que fue una empresa que tuvimos hace muchos años, pues casi que nos pasamos de mesa de arbitramiento en mesa de arbitramiento con un par de clientes que al que todavía nos debe esa plata, y no era poca plata ni hoy ni entonces, ¿cierto? Y al final pues terminas renunciando a esos derechos y a ese pleito simplemente por agotamiento, porque te cuesta más el proceso que lo que te van a recuperar, porque hay muchas incertidumbres. Sí. Pero ahí yo sí te diría que aprovechemos este grupo para crear una red donde nos podamos llamar, nos podamos preguntar, podamos decir, oye, mira, ¿esto qué es? Ve, me enteré de esto, me enteré de este caso, pilas con esto, me acaba de pasar, ¿cierto? Y este tipo de cosas creo que es mucho más importante que simplemente llegar a cada situación con miedo de, ¿será que esta persona sí? ¿Será que esta no? ¿La conozco? No. Ya sabes que aquí tienes 202 personas, 202 creadores en toda Latinoamérica que seguramente alguien va a conocer ese cliente y que digamos que tenemos una forma también de comunicarnos por medio de estos grupos. Andrés, ¿querías decir algo? Estás en mute. 202 y creciendo. Yo estoy con mala señal de internet, entonces no escuché muy bien el inicio de la respuesta de Juan a Carlos Javier, pero yo creo, Carlos Javier, que si uno busca establecer, más que cerrar un negocio, sino establecer un contacto, establecer una relación de manera tranquila, calmada, preguntando, diciendo qué quiere, preguntando qué quieren, ¿sí? Y esto te lo digo con Claro. toda la autoridad moral, perdóname, con toda la autoridad moral, porque gracias a un contrato en el 2018 o 2019, es que 19. tú y yo nos conocemos. Sí. Y para mí es uno de los contratos de verdad más exitosos y más tranquilos y más satisfactorios que he podido tener. Entonces, pues, hermano, tú sabes que cuentas conmigo y con toda este grupo de apoyo que estamos haciendo en un momento determinado. Muchas gracias. Bueno, Ya Cata, hice catarsis ya.
Fantástico. Cata, ¿tú nos autorizas de pasarle a todos tus datos de contacto? Claro, Fantástico. Entonces claro que sí. nosotros ahorita o mañana temprano les mando a todos los datos de contacto de Linkcase. Si me los puedes confirmar de nuevo, bacanísimo, si me los mandas por WhatsApp. Lo otro son las 9:15, chicos. Cata, a Cata la invitamos por 1 hora. Ya nos hemos excedido un poquito. A mí me gusta cumplir mis contratos. Entonces, Cata, muchas gracias. No, mil gracias a todos. Me encantó de verdad estar aquí y lo que necesiten, súper a la orden. Pero de pronto, ¿alguien tiene una pregunta final? ¿Una inquietud? Bueno, ahí Álvaro García manda los datos. ¿Alguien tiene una inquietud adicional, alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces, uno de los datos de Cata es tu Instagram. Cata, compártenos tu Instagram. Sí, yo ya les mando a Juan y Juan, si Bueno. quieres, se lo mandas a todos. Eso, por lo WhatsApp. publicamos Bueno. en Viviendo de la Narrativa en Facebook para que esté Perfecto. ahí y lo puedan consultar en cualquier momento. Recuerden, Viviendo Claro de que la sí. Narrativa en Facebook, ahí nos encuentran, es un grupo privado solo para escritores de guiones o literarios. Estamos haciendo este espacio porque yo creo que muchas de las bisoñadas que a veces cometemos, aunque llevemos 20 años trabajando en esto, porque siempre aparecen cosas nuevas, aparecen nuevos medios, nuevos contratos, pues yo creo que estos espacios donde podemos conversar de verdad son muy importantes porque podemos encontrar soluciones a cosas que no estábamos pensando. Incluso en mi caso, donde trabajo un poco más hacia Suecia, un poco más hacia Estados Unidos, pues digamos que esa parte de cláusulas internacionales o de dónde tienes que pagar impuestos con propiedad intelectual, si el país donde tú vives o el país donde vive tu cliente, digamos que eso también es a veces importante. Aquí estamos a la orden. Conocen a Andrés Lopera seguramente más que a mí, pero todo amigo de Andrés Lopera es amigo mío. Y vamos a tratar de hacer estas charlas gratuitas de 1 hora, una vez al mes, pero vamos a empezar a crear contenido semanal para Instagram, donde nos encuentran como Viviendo de la Narrativa, y para Facebook Viviendo de la Narrativa, donde vamos a estar poniendo este contenido semanal. Claudia, ¿tenías una pregunta? Ana. Yo quería agradecerles el espacio, buenísimo, y que no perdamos la iniciativa de hacer este grupo de conocimiento de todos y que nos podamos apoyar en dado caso, ¿no? Claro que sí. Y si conocen gente que no nos conocen y los quieren invitar, por favor, invítelos. Esteban L. tiene una pregunta. Sí, hola, muy buenas noches. Para empezar, me gustaría agradecerles por este espacio. Honestamente, estamos aquí, mi novia y yo. Sara Alfonso está por ahí dentro de los participantes. Y tenemos una pregunta. Pues la verdad, para empezar, agradecerles porque pues estamos hasta ahorita terminando de estudiar y empezando en estos temas. Pero pues sí estamos bastante interesados en también conocer toda esta temática que ya es desde el punto legal en donde proteger nuestras ideas y todo eso. Pero pues, ya que estamos cortos de tiempo, voy a tratar de ser lo más conciso posible. Mi primera pregunta es que en estos momentos estamos desarrollando contenidos junto con la universidad y tenemos dudas sobre los contratos con los coproductores, porque en estos momentos realizamos los proyectos, pero la universidad nos exige firmar un contrato en donde ellos automáticamente se vuelven coproductores y la verdad en estos momentos no lo tengo a la mano, pero hasta donde recuerdo, ellos también se vuelven como la cabeza del proyecto durante 2 años, en donde en estos 2 años tenemos que tenerles siempre en cuenta y siempre al frente en cuanto a la forma en la que distribuyamos el material. Eso nos ha causado dos inconvenientes. El primero, que se nos han cerrado las limitaciones a a los festivales a los que hemos podido participar. Y la segunda es que con una de las chicas que participó dentro del proceso, tenemos algo que pues no sé cómo más definirlo, sino como secuestro de material. O sea, tenemos un documental en estos momentos que se llama Memorias Olvidadas y el material de esta producción se lo quedó esta chica y nos han embolatado todo esto. Entonces me gustaría saber, con respecto a la coproducción con la universidad, ¿qué consejos nos pueden dar
Y con respecto a lo del material, también qué consejos nos pueden dar. Cata. Está difícil. ¿Quieres pensar un ratico? Porque yo tengo un par de cosas que meter ahí. Entonces, mira, primero, hacíamos un ejemplo un poco anteriormente de la parte pública, de trabajar con entidades públicas. En el caso mío, pues hubo un documental que nunca se pudo mostrar en ninguna parte, porque en el caso de que nos ganáramos algún premio, la institución pública se metía en un problema legal porque no tenía procesos para poder aceptar los premios y el capital que eso correspondía, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es uno. Por el otro lado, cuando trabajas con equipos, y no hemos hablado de los contratos con equipos, que es algo que se nos pasó, diferentes personas tienen diferentes prioridades. Hay un libro que no tiene nada que ver con la parte legal, que se llama los 5 lenguajes del amor, creo que se llama, que te explica que que las personas tenemos 5 maneras de apreciar a otras, pero digamos que 5 maneras principales también de ver la vida. Cuando lees ese libro y se lo aplicas a los negocios, pues te cambia un poco la vida, porque te das cuenta que hay cosas que son importantes para diferentes miembros del equipo y eso te va a dar un poquito de entendimiento de, es que a este le gusta que yo me sienta a trabajar al lado de él, ¿cierto? O me siente al lado de él mientras él trabaja para sentir que está trabajando conmigo. Hay otro que quiere plata, hay otro que solo quiere ciertas cosas, ¿cierto? Que quiere la fama. Me imagino que el material que te tienen está en un disco duro. ¿Sí? Sí, Esteban. eso es correcto. Bueno, en mi caso, en algún momento me pasó algo parecido y terminó siendo menos maquiavélico lo que pensamos, pero más terrible lo que era, y era que a la persona que tenía ese disco duro se le había embolatado o se le había caído y sencillamente no era capaz de decirnos eso porque todo el material de un documental, hemos dicho, las primeras 3 semanas de rodaje de un documental de 6 meses estaban en ese disco duro y ese disco duro simplemente. Entonces esta chica, en vez de decirnos, como estaba aterrada, lo que hizo fue simplemente ignorarnos durante un tiempo y darnos largas. Digamos que a veces ese secuestro que parece más maquiavélico lo que es, a veces es simplemente miedo de cosas. No digo que sea así, pero tenlo en mente. Por otro lado, yo te diría que trata de reunir tu equipo, de ver qué pueden salvar de la relación de ese documental. Hablen clarísimo con la entidad, miren qué está dispuesto, o sea, qué tan flexible puede ser la entidad con ese material, dónde los deja participar, dónde los deja mostrarlo. Yo tuve la experiencia en Venecia de que una de las cláusulas que no leí en este festival era que ellos iban a tener el derecho de la distribución en Italia. Cuando yo lo fui a leer, pues me gustó lo que habían hecho porque era la distribución en todas las escuelas primarias. Entonces, en este momento, digamos que parte de la educación medioambiental en Italia es un documental que yo hice, que me parece muy bonito, que sea un material obligatorio porque pues seguramente soy súper famoso en Italia. Y entonces mirar con esa entidad si de pronto te dan derechos educativos y poder tener como una circulación de ese material en círculos que igualmente te permitan como ganar cierto prestigio, porque al final lo que uno quiere con estos documentales pues es, véanlo, denme prestigio, que entre más prestigio tengo pues más me van a contratar para nuevos documentales. Diría que es como lo poquito que se me ocurre de lo que estás contando. Vale, te agradezco muchísimo. Y lo otro es, Esteban, antes de contarle a la entidad, sí revisa el contrato si hay una cláusula penal, ya desde el punto de vista. Yo creo que muchas respuestas a las relaciones humanas se responden como conciliando, hablando, como decía Andrés, que todas estas herramientas que hemos dado para un buen contrato es sentarse, revisar las expectativas, tratar de negociar. Lo que dices, Juan, de busquemos con el equipo formas de acercarnos a la otra persona, de pronto tiene otras razones, no son tan legales, pues esas respuestas muchas veces no son tan legales. Por eso ha sido muy charro esta conversación porque cuando yo contesto muy legal y ustedes contestan desde la experiencia y muy humano y me parece súper bien porque finalmente son relaciones humanas y uno tiene que buscar primero la negociación, acercarse y ya luego
sí buscar el abogado, revisar el contrato y mirar qué más se puede hacer. Pero creo que esa es una buena alternativa que da Juan para resolverlo. Oye, y lo último que me falta es, en el caso de que la desaparición del disco duro los vaya a ustedes a hacer penalizar por la universidad, pues llega un momento en que el diálogo se acaba y te va a tocar a ti poner algo legal para defenderte a ti de la causa legal de los otros, porque si el material lo tiene ella y te está afectando a ti legalmente, pues tú vas a tener que... Entonces, para no llegar allá y no perder amistades, no perder relaciones, digamos que importantes, pues lo primero que yo te diría es trata de ver cómo puedes llegar a esta persona, averiguar exactamente qué pasó con el material, qué es lo que está pasando, y en el momento de que no, pues... Pero ¿sabes qué, Juan? Hay una recomendación y es, por ejemplo, en ese caso de mandarla a ella, eso es perder plata, pues eso es súper complicado. Lo que pueden hacer es que si ustedes firman un contrato y se comprometen y hay un equipo por detrás, comprometan al equipo. Mucho, todos firman el contrato, porque si ella hubiera firmado ese contrato también como equipo, estaría ella también ahí Claro. y ella es la que uno puede ir a que repitan la sanción a ella Claro. y no quedan ustedes ahí involucrados. Total. Porque ese es el problema. Bueno, chicos, 5 minutos para las 1:30. Cata, te digo, apaga, corre por tu vida, porque si no aquí vamos a seguir preguntándote cosas porque esta conversación está muy interesante. Sí, muy interesante. Mil gracias a todos. Una feliz noche. A ti esperamos poderte invitar de nuevo. Chicos, de nuevo, muchas gracias. Nos gusta que se hubieran conectado tantas personas. De verdad, ya tienen, si se unen a Viviendo de la Narrativa, van a encontrar el enlace al formulario de inscripción. Si conocen gente que piensa Viviendo de la Narrativa, si se lo pueden compartir a personas que ustedes sepan que se vayan a nutrir o vayan a nutrir a este grupo, por favor, no lo duden, compártales el enlace. Vamos a estar invitando a más reuniones, vamos a estar compartiendo más contenido. El primero, el que les estoy prometiendo, el estudio de la Universidad de Chicago, donde nos dicen, mira, legalmente una empresa estaría dispuesta a robarte tu idea si cumples estas condiciones, y si no, pues te van a contratar a ti porque pues seguramente es mucho más rentable. Entonces vamos a empezar a compartir material de esto para que, verdad, ustedes sientan que en este grupo hay un valor agregado importante y que hay una comunidad que va a servir como red de protección en algunos casos, obviamente. Por aquí les compartí el contacto de Cata, igual lo vamos a poner en el grupo de Facebook. Y ya saben, aquí esta es Cata, es una superhéroe en la parte legal. Siempre que necesiten de Cata, o sea, espero nunca la necesiten, pero si la necesitan, ahí está. Ahora, en la parte legal, no solamente eso, tú también puedes asesorar en la parte de protección emprenderismo. Exacto, emprenderismo, a la hora de crear empresa, ¿cierto? Sí, claro que sí, a la hora de crear equipos, a la hora de crear empresas, todo el tema de derechos de autor. Eso, protección, fantástico. Ya saben, chicos, antes de meter la pata, llamen a Cata. Casi que eso sonó a eslogan buenísimo. No meta la pata, llame a Cata. Fantástico. Qué buen copy, lo compro. Bueno. Sí. Bueno, que estén bien. Bueno, para todos, muchas gracias, Cata, muchas gracias. Un gran abrazo, la buena estrella para todos. Y bueno, ahí estamos en Viviendo de la Narrativa. Gracias. Invitados todos. Paro la grabación. Chicos, muchísimas gracias. Cata, te debo miles de esto mínimo una caja de cerveza en algún momento. Gracias. Un paso de palabras, ya está hecho. Claro que sí. Chao, gracias.